Hola amigas y amigos de Poesía y Distopía. Hoy vengo con una nueva invitación literaria. La conquista, el imperio y la paz. Vitoria y Erasmo ante Carlos V. Un ensayo sobre la conquista de América a cargo de José María Beneyto, publicado en la colección Historia Serie Menor de la editorial Cátedra en 2024. El autor de este ensayo, José María Beneyto, es catedrático de Derecho Internacional, Derecho Europeo y Relaciones Internacionales y profesor visitante de Harvard. Doctor en Derecho y Filosofía y Letras, es también abogado y es funcionario de la Unión Europea. Cuenta en su haber con un buen número de publicaciones relacionadas con sus áreas de conocimiento académicas, como jurista y como humanista, así como con otros ensayos como Tragedia y Razón, Apocalipsis y Modernidad o María Zambrano, La visión más transparente, y la publicación de novelas como El espía que engañó a Hitler o Los elementos del mundo, por mencionar unos títulos. El ensayo, que viene precedido de una introducción con la que el autor recuerda al lector que este libro podría leerse también como una pieza de teatro, consta de 7 partes, comenzando con Voces que claman en el desierto, una segunda parte, Humanistas, escolásticos, comuneros y antiimperialistas de hoy, la tercera parte, El significado del descubrimiento de un nuevo mundo, la cuarta parte, Erasmo, maestro de la máscara e icono de una época, la quinta parte, Un emperador en busca del imperio imposible, la sexta parte, sobre las dificultades de decir las verdades al emperador, para culminar con la séptima parte, Un nuevo orden global, hasta completar el ensayo con un epílogo en el que su autor nos advierte de que el origen del mundo moderno se halla en el descubrimiento del nuevo mundo. Para completar este ambicioso y erudito trabajo de investigación, el profesor y ensayista Beneyto aporta la vasta, oportuna y actualizada bibliografía en la que se sustentan en buena medida los pilares de su método crítico y andamiaje académico. Tal y como nos recuerda su autor, este ensayo indaga sobre las cuestiones centrales relacionadas con la justificación de la conquista de América, la nueva idea imperial de Carlos V y las interconexiones existentes entre el imperio de Carlos V y el humanismo de Erasmo de Róterdam. En su conjunto se trata por tanto de un fresco de la historia de las ideas del siglo XVI desde la perspectiva no frecuentemente estudiada del descubrimiento y la conquista americanos y el impacto que Francisco de Vitoria, el fundador de la Escuela de Salamanca, tuvo en ese entramado de realidades históricas e intelectuales. El núcleo del libro es el triálogo entre Vitoria, Erasmo y Carlos V, así como sus diferentes trayectorias vitales en el contexto de los principales acontecimientos políticos e históricos de la época. Esta obra pretende acercar el trasfondo de las ideas de la época a los debates actuales que tienen lugar sobre la legitimidad de la conquista americana, el imperialismo, la interpretación poscolonial de la historia y los orígenes del derecho internacional. Y como cifra y compendio de todo lo hasta aquí dicho, quedémonos con un fragmento de este ensayo, el capítulo 13º de la tercera parte. ¿Son los indios americanos naturalmente siervos? ¿Son los indios americanos naturalmente siervos? Una cuestión central sobre la legitimidad de la conquista era la de establecer si los indios, siguiendo a Aristóteles, eran naturalmente siervos y podían ser esclavizados. Esa es la tesis que defendería Sepúlveda frente a Bartolomé de las Casas en la gran controversia de Valladolid de 1550. Esta disputa se basaba en realidad en dos interpretaciones diferentes de Aristóteles, una más literal y la otra modulada por el tamiz humanizador de Santo Tomás de Aquino. Este último subrayaba el principio de la común dignidad e igualdad humana, enraizada en la racionalidad de todos los seres humanos. Aunque se entendía que la esclavitud era contraria al derecho natural, en el Renacimiento no pocos autores, basándose en la autoridad y prestigio de los clásicos, apoyaban la tesis de que los indígenas podían ser hechos siervos por su debilidad mental y en relación con el lenguaje. Eran bárbaros. Así habían llamado los griegos a todos aquellos pueblos extranjeros incapaces de hablar la lengua griega. Si bien el derecho natural, sustentado en el derecho común romano, solo admitía la esclavitud como castigo por la comisión de un crimen, el ius gentium, derecho de gentes, en Roma lo permitía adicionalmente para los prisioneros de guerra. Por tanto, si la guerra de conquista era justa, los indios podían ser hechos lícitamente esclavos por los españoles. En algunas de las primeras juntas que trataron la cuestión de las Indias, como las de Burgos de 1503 y 1512 y la de Valladolid de 1521,
La conclusión a la que se llegó tras largas discusiones fue que, de acuerdo con la ley divina y natural, los indios podían convertirse en siervos de los españoles. Esta posición recibió el apoyo intelectual del prestigioso humanista escocés John Mair, que había sido profesor en las universidades de Glasgow y St. Andrews y posteriormente en la Sorbona. Mair publicó en París en 1519 su comentario al libro de las sentencias de Pedro Lombardo, obra en la que, como ya mencionamos, se realizó la primera referencia extensa a la licitud de la conquista. Aunque Mair sostuvo que ni el Papa ni tampoco el Emperador podían ser considerados señores del orbe y por lo tanto al no tener derechos sobre las tierras del Nuevo Mundo no podían tampoco concedérselas a nadie, siguió a Duns Scoto en su opinión de que el pontífice podía otorgar a un rey cristiano determinado la encomienda de conquistar por las armas los territorios de los infieles. Mair se expresó también en favor de la esclavitud natural de los indios. El argumento de Palacios Rubios era más matizado. Hacía hincapié únicamente en la incapacidad de los indígenas de gobernarse por sí mismos y subrayaba que sólo podían ser esclavizados si rechazaban convertirse en súbditos de la corona española. La tesis moderada, según la cual los indios podían estar sometidos a la protección de la corona, fue la aceptada por Vitoria. Pero Vitoria rechazó tajantemente tanto la opinión de Mair como la de Palacios Rubios sobre la esclavitud natural de los indios americanos. Uno de los ejes principales de la posición de Vitoria estribaba precisamente en la capacidad de los indios para el autogobierno, algo que se manifestaba claramente en la manera en que se administraban y conducían sus asuntos públicos, sin que necesitaran para ello del paraguas tutelar de la soberanía española. Es decir, Vitoria se oponía en principio a la tesis de la tutela o el protectorado civilizador, no sin en algunos momentos manifestar sus habituales vacilaciones, que tanta influencia tendría para la legitimación del colonialismo en África y Asia en los siglos XIII y XIX. Solórzano, ya a comienzos del siglo XVII, tomando posición sobre esta cuestión, llegó a la conclusión, tras un detallado examen, de que sin ningún género de duda los indios eran seres plenamente humanos y criaturas racionales, por lo que el argumento basado en su incapacidad para el autogobierno era inválido. El momento culmen, desde el punto de vista eclesiástico y político de este debate, tan fundamental sobre la naturaleza de los indios americanos, fue la bula Sublimis Deus del Papa Paulo III. Asesorado por los dominicos y franciscanos españoles, el Papa Alejandro Farnesio, humanista formado en la corte de Lorenzo el Magnífico, se opuso radicalmente a la tesis de la esclavitud natural de los indígenas y a que se les pudiera tratar como salvajes. En la bula, hecha pública el 9 de junio de 1537, se afirmó de forma oficial que los indios son verdaderamente seres humanos y no solo son capaces de entender la fe católica, sino que, según nuestras noticias, desean sobremanera recibirla. Incluso aquellos nativos que no aceptaban convertirse no debían en ningún caso ser desprovistos de su libertad o de la posesión de sus propiedades, ni debían ser en ninguna forma esclavizados. La respuesta del emperador a un pronunciamiento tan decisivo del pontífice, que afectaba a los territorios de la corona en ultramar y ponía en cuestión la autoridad imperial, fue drástica. Forzó a Pablo III a emitir al año siguiente un breve de menor jerarquía que la bula, en el que se revocaban todos los decretos emitidos anteriormente en perjuicio del emperador Carlos V como rey de España y del buen gobierno de las Indias. La historia del origen de la bula papal y de cómo Pablo III llegó al convencimiento de la igualdad de los indios americanos con los demás seres humanos revela el poder expresivo y cargado de significado del mestizaje. El origen fue el regalo de un objeto frágil y delicado, pero de una extraordinaria belleza estética, un mosaico de plumas coloridas creado por artistas mexicanos locales y enviado como obsequio al Papa. El penacho de plumas, que formaba un mosaico de una desconocida gama cromática, encarnó para el Papa Farnesio, como ha descrito Dominique de Courcelles, la pluralidad de las culturas y la presencia universal del cuerpo místico de Cristo. Nacido en un área no cristiana, el maravilloso objeto confirmaba la existencia de una comunidad cultural y estética entre los seres humanos, una dignidad común que se expresaba en la creatividad y la belleza. Los principales colores de las plumas utilizadas evocaban el profundo simbolismo del imperio azteca. En la escena del cuadro del centro se presentaba un tema muy conocido en la época, la misa del Papa Gregorio. A la vez, los rasgos amerindios de los tres personajes arrodillados se correspondían con los múltiples motivos precolombinos utilizados en la composición como un visible ejemplo de hibridación exitosa entre el viejo y el nuevo mundo. Un papa de rasgos indios,
flanqueado por 2 asistentes de semblantes indígenas, se arrodillaba en éxtasis ante un Cristo doliente cuya sangre, vertida por la salvación de todos los hombres, bien podía representar también la sangre derramada por los indios en la conquista. Y eso es todo por hoy. Desde la ciudad de la Alhambra, entre poesía y distopía, este que os habla, Jesús Cast, el nuevo, os invita a la lectura filosófica de La conquista, el imperio y la paz, Vitoria y Erasmo ante Carlos V, un ensayo sobre la conquista de América a cargo de José María Beneito, publicado en la colección Historia, serie menor de la editorial Cátedra en 2024. Confío veros en próximas crónicas literarias que, como siempre, irán llegando pausada y apasionadamente. Muchas gracias por vuestra atención, besos, abrazos, carantoñas, achuchones múltiples y boogie boogie.